Y ayer el Gobierno Nacional se llevó una promesa muy importante del Congreso, que es patear para después del 10 de diciembre, es decir, cuando asuman los nuevos diputados y senadores que fueron electos el 26 de octubre, la discusión del presupuesto para el próximo año. ¿Por qué? Porque el Gobierno entiende que tiene muchas más chances de aprobar lo que propuso y además tiene poquito más de un mes para negociar con los gobernadores a ver cómo mover casilleros presupuestarios que no alteren el superávit previsto y que les permita a los gobernadores recibir algo. Y algo en este contexto es mucho más que nada, que es lo que venían recibiendo hasta ahora, ¿no? Absolutamente, y logra además mayor espacio para después la discusión en particular, porque el presupuesto en general, bueno, sabemos que seguramente se apruebe, pero cada artículo en particular, algunos pueden presentar dificultades con un número distinto en el Congreso. Bueno, tienen muchas más chances de que avancen artículos que incluso con una negociación con gobernadores, etcétera, en este contexto son más difíciles. Absolutamente. Ayer el gobierno hubiese querido que no se firmasen los dictámenes de comisión, o sea, que no se alcanzase una mayoría. La oposición finalmente logró obligar al gobierno a firmar. ¿Por qué? Bueno, porque hubo más de 25 firmas en total, era el número mínimo para poder dictaminar. Claro, el gobierno también logró partir a la oposición, que terminó presentando 3 dictámenes distintos y el cuarto, el del oficialismo, donde tuvo que desempatar el presidente de la comisión, Berti Venegas Lynch, y con un voto para juntar los 20 y empatarle a Unión por la Patria, que es del dipuministro. Es una rareza que alguien que ya está designado como integrante del Poder Ejecutivo ayer firmó un dictamen de un presupuesto como es el diputado Santilli. Nunca antes visto. Es una novedad. Llamó mucho la atención y acá se nota un poco el clima favorable a Santilli. Nadie se quejó demasiado. Nadie se quejó demasiado. ¿Te parece? Escuchemos primero a Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto, hablando precisamente sobre los dictámenes que se estaban logrando. Tuviste que desempatar vos porque estaban 20-20, exacto, ¿verdad? era 20-20 y desempata el voto doble por el artículo, creo que 112 del reglamento. Muchos de la oposición, y yo no del oficialismo, creo que coinciden y me parecería razonable esta cuestión de decir, che, el ejercicio fiscal, el presupuesto del ejercicio fiscal 2026 es razonable que lo vote la conformación parlamentaria de 2026. Es razonable. Bueno, también podría ser razonable lo otro. Digamos, acá tiene que ver con cuáles son los acuerdos que el gobierno logre. Totalmente. Y que finalmente sea conveniente para los que se sumen a ese acuerdo. Un tanto interesante. Lo razonable en cualquier caso es tener presupuesto. Sí, claro, que hasta ahora no ocurrió. Exactamente, que va a ser inédito para este gobierno y que ese presupuesto se sancione antes de 2026 y no durante 2026. Absolutamente. Los 4 dictámenes, el del oficialismo no es un dictamen unánime, tuvo varias disidencias, una del PRO, porque el presupuesto no incluye la deuda que tiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, que no es un dato menor, es decir, es un punto a debatir en el mes que queda por delante hasta que se inicie digamos, la nueva legislatura. También los diputados del radicalismo, de los que responden al gobernador Orrego de San Juan, los que responden a las provincias de Misiones, de Río Negro, es decir, diputados cuyos gobernadores acordaron con el gobierno nacional, con Milei, dijeron sí, pero también con disidencias porque no hay recursos para las provincias. Es decir, estos son los temas que vamos a pedir que el presidente de la Nación ceda en este mes que estamos dispuestos a que se abra la negociación. Y después, claro, un dictamen de rechazo de Unión por la Patria que no logró convencer a los diputados de izquierda para que se sumen y por eso se quedaron sin la mayoría. La izquierda presentó un dictamen muy parecido al de Unión por la Patria, pero no se sumó con la firma y lo llevó a la derrota. Milei hoy le está agradeciendo a los diputados de la izquierda. Y finalmente, los héroes de la izquierda. Sí, claro. Y finalmente los diputados de Encuentro Federal, donde están Provincias Unidas y otros, no lograron más que 6 firmas, pero un dato
Ahí para identificar que Santilli ya empezó también con una derrota, les había prometido que iba a aparecer el decreto de convocatoria a las extraordinarias con el presupuesto adentro, y eso es lo que les decía a los otros: perfecto, ¿lo van a tratar? Entonces sí, nosotros lo postergamos y no firmamos el dictamen, y no apareció el decreto, con lo cual dijeron: ya empezaste mintiéndonos. Claro. O por lo menos no te prometieron algo que no pudiste cumplir, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el peso real que tiene efectivamente Santilli dentro del gabinete? Y ese va a ser el tema de acá a los próximos meses, en el marco del reordenamiento que se está viendo en el gobierno. Bueno, ¿quiénes son los interlocutores válidos y quiénes toman las decisiones? Que, bueno, ayer en este caso puntual no quedó del todo claro. Y bueno, de hecho ayer Santilli fue a la comisión, muchos lo vieron venir como ministro del Interior y lo vieron irse como todavía diputado nacional. Esto decía: yo estoy viniendo como miembro de la comisión, todavía no sé cuándo es mi día de asunción, así que sigo trabajando en este rol en la comisión. Mi presencia acá es la que corresponde. Hasta que sea diputado corresponde que yo esté acá y por eso vengo, es lo que tengo que hacer. Así que ahora vamos a ver cómo es el número. Yo tengo una decisión contundente del presidente de la Nación, que es que haya presupuesto, que lo queremos trabajar en extraordinarias, junto con la modernización laboral, junto con la reforma fiscal, a la baja de impuestos y con el Código Penal. También me gustaría que sea en periodo extraordinario, que es lo que la sociedad votó. Bueno, entonces ahí la explicación de Diego Santilli: vengo todavía como diputado, es lo que tengo que hacer. Claro, el tema es que si renuncia todavía hay dudas que si la persona que va a ocupar su lugar de acá a fin de año, ¿qué votaría? Si lo haría con el gobierno, si lo haría con un sector del PRO más duro, porque de hecho es un dirigente de La Plata, Marino, que se define como PRO hasta la médula, y de hecho no le estarían confiando demasiado. Por eso la explicación de Santilli, que todavía es diputado. ¿Cuándo va a asumir? Todavía no se sabe. Claro, tienen que garantizarse que no haya sesión de acá hasta el 30 de noviembre, ahí se termina el periodo ordinario, de modo tal que ahí zafa el gobierno de la amenaza opositora de votar un presupuesto que no quiere. De votar un presupuesto que no quiere y de votar un presupuesto que es un clásico en la Argentina. Cuando se empieza a discutir el presupuesto, ese mismo presupuesto ya es papel pintado porque queda completamente desactualizado. Y eso otra vez es lo que ocurre en el proyecto de presupuesto 2026. Y no es menor porque los supuestos que se desactualizan son en definitiva los que terminan marcando de verdad cuántos ingresos reales va a tener el Estado y en función de eso cuánto va a poder gastar, y otra vez en función de eso la cuentita final de cuál va a ser el resultado. Veamos la primera proyección base madre que está muy en debate. No podemos decir que está completamente desactualizada, pero sí está muy discutida y no hay prácticamente nadie, ni organismo internacional, ni consultoras o economistas locales que coincidan con esta pauta, que es la de crecimiento, un crecimiento del PBI de 5% para 2026. En este mismo proyecto de presupuesto obviamente se incluye la perspectiva de cierre de 2025. Para este año el gobierno previó un crecimiento de 5,4%. Todo indicaba que era accesible esa pauta y que era razonable. Se desaceleró mucho la actividad económica en los últimos meses, en el último trimestre, en plena campaña, shock de tasas de interés. No está tan claro y todo indicaría que va a ser difícil cumplir esa meta. Cumplir el 5% el año que viene indica que puede ser incluso más difícil. Aún concediendo esa pauta que si no se cumpliera lo que está haciendo es sobreestimando recursos, porque al creer que vas a crecer más, crees que vas a recaudar más, y si creces menos, recaudas menos. Asumiendo que esa pauta está bien, la que sigue también está muy debatida por las propias señales que estuvo enviando el gobierno después de las elecciones. La inflación, la obsesión oficial por bajar aceleradamente la inflación está cediendo paso a elementos que hacen presumir que probablemente el gobierno conceda algún margen más de inflación con tal de reactivar la economía, de generar ese crecimiento de 5%. Ese crecimiento de 5% parece incompatible con una inflación de 10%, tal como está el escenario hoy. Tal vez no cuando hicieron esas proyecciones
proyecciones, pero tal como está el escenario hoy, un 10% implica una inflación por debajo de 1% mensual. Durante 2026 estamos entre 2, probablemente un poquito más arriba de 2%. Bueno, parece muy complejo alcanzar esa cifra. Y acá opera a la inversa, está subestimando recursos. Si vos pones una tasa de inflación más baja en el presupuesto de lo que efectivamente después pasa, resulta que por efecto de la inflación terminás recaudando más. Ahí hay un equilibrio que hace que este presupuesto tenga ciertas deficiencias ya de base. Y finalmente, esta es la proyección más desactualizada de todas, que es la más habitual que se desactualice porque la dinámica del mercado impone generar otras realidades, impacta solamente en cuanto uno más o menos calcula que va a tener de ingresos por básicamente comercio exterior. 1.423 es el cálculo, la proyección incluida en el presupuesto de dólar promedio. ¿Puede bajar? Puede bajar, puede llegar a pasar en un contexto de una lluvia de dólares. Hoy lo que tenemos es un dólar más alto que el que está previsto para el año pasado. Hoy en el mercado está en 1.485 pesos y los contratos que se firman de acá a fin de año, bueno, marcan un dólar de 1.513 pesos, con lo cual esta variable clave también para el presupuesto está bastante en tela de juicio.